Bendito hermano y bendita hermana en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios. Bienvenidos a la misericordia, a la riqueza de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, de esta bendita palabra de vida que hemos recibido gratuitamente mediante el amor y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a todos los que hemos tenido el privilegio de ser llamados y haber entrado por la puerta del redil. A todos los que podemos escuchar la voz del pastor para hacer frutos dignos de arrepentimiento y con agradecimiento en obra, mostrárselo a Dios. Son los deseos de este su servidor. Démosle gracias a Dios por mantenernos firmes en estos últimos tiempos proféticos de apostasía. Yo me he puesto a los pies de Dios, a los pies de Cristo, antes de abrir su bendita boca, antes de enseñar su bendita palabra, para que Dios me permita ser un instrumento, un portador de su bendita palabra, para que me permita hablar con denuedo, para que me permita el discernimiento y pueda haber un fruto, porque también he pedido por todos aquellos que Dios ha predestinado para encontrar estas enseñanzas, para que Dios toque sus corazones. Yo le he pedido a Dios, bendito hermano y bendita hermana, por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso. Para los que estén predestinados para el llamamiento celestial en estos últimos tiempos, yo le pido a Dios por todos los que están aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Brasil, en Chile, en la India, en Argentina, en Uruguay, en Venezuela y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita enseñanza. Hermano y hermana, continuemos con esta bendita enseñanza número 36 del libro del Génesis, capítulo 18, versículo 20. Vuelvo a repetir, Génesis, capítulo 18, versículo 20. Ayer, bendito hermano y bendita hermana, finalizamos la enseñanza número 35 con las bendiciones y las promesas para la descendencia de Abraham. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, cuál es su descendencia, no se nos olvide. Primeramente remontémonos a lo que ya vimos en Génesis, cuando profetizó Dios dos pueblos, uno de la mujer y otro de la serpiente. Eso siempre ténganlo en cuenta, porque yo le dije, bendito hermano y bendita hermana, que los primeros conocimientos del libro del Génesis los íbamos a tomar como base, como plataforma de toda la enseñanza, tanto en el Antiguo, que era una sombra de lo que iba a venir, como en el Nuevo Testamento. Así que desde Génesis, nosotros proféticamente, por el Creador de los cielos y de la tierra, está profetizando dos descendencias, dos pueblos, uno del mal y otro del bien. ¿Cómo lo podemos ver? En el planeta Tierra. En el planeta Tierra está el mal y el bien. Y el que hace el bien tiene a Dios. El que hace el mal tiene al adversario. No hay para más. Y aquí estamos viendo entonces proféticamente el pueblo de la mujer, pero ya profetizado en el Nuevo Testamento. Las descendencias y las bendiciones que iban a venir por medio del padre de la fe llamado Abraham. Y dice en el versículo 20, entonces Jehová, una vez que le dijo a Abraham y le profetizó la descendencia de la mujer y las bendiciones, entonces Jehová le dijo y cambió la conversación y le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo.
remontémonos y profundicemos y meditemos. Bendito hermano, porque Dios, quiero decirle que el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios de su pueblo, juzga, y es un Dios justo, juzga con una ley, cuando tenemos el conocimiento. De hecho, la bendita palabra nos enseña que todos nuestros pecados antes de ser cristianos, que nacimos con pecado, obviamente, y de ahí estábamos ajenos a este bendito camino y por naturaleza hacíamos un camino de iniquidad, de impiedad, un camino torcido totalmente en toda obra que hacíamos. No había nada que hiciéramos para Dios. Esos pecados nos fueron perdonados por dos razones. Una, porque el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte. O sea, la separación del Espíritu Santo y la ley de Dios y su presencia. Entonces, por dos motivos fuimos perdonados. Primera, porque no teníamos la presencia de Dios, porque con la presencia de Dios se pueden practicar sus mandamientos. Y número dos, porque estábamos ajenos. Pero cuando se nos llamó, cuando se nos dio vida, cuando regresó Dios a nuestras vidas, cuando se nos dio esta ley, dijo borrón y cuenta nueva. De aquí, este pacto es de perfección. Así que el juicio de Dios es un Dios justo, porque como Cristo Jesús vino, dijo, yo no vine a juzgar a los pecadores, yo vine por enfermos, yo vine por los pecadores, yo vine por todo aquel que creyera en el Evangelio. Bueno, ahora, una vez que ya entramos y una vez que tenemos esta ley, así como Adán y Eva, con el conocimiento que tenían y pecaron voluntariamente, sabemos ya el pago que Dios les dio y el pago que entró de maldición a toda la descendencia de Abraham, de la cual venimos también de Adán, de la cual venimos también nosotros. Así, bendito hermano y bendita hermana, en este versículo 20 vamos a profetizar y a tener el conocimiento para conocer al Dios de los cielos y de la tierra, lo que le molesta, lo que le provoca a ira. Lot, recuerde que vimos que Lot, cuando se separó de Abraham y cada quien escogió a dónde ir, porque el favor de Dios ya estaba en cada uno de ellos. Recordemos que Lot fue plantando tiendas de campaña hasta llegar a Sodoma. ¿Cuál era entonces el ministerio de Lot como una sombra? El evangelizar. O sea que Sodoma y Gomorra tenían conocimiento de Dios, claro que lo tenían. Pero, ¿qué profetiza Sodoma y Gomorra? ¿Qué profetiza en la bendita palabra? Profetiza, tanto el diluvio, que ya lo vimos, y como Sodoma y Gomorra, profetizan la apostasía. Profetizan como una sombra lo que hoy está pasando con el pueblo que fue adquirido por Dios y que han transgredido la ley de Dios. Y que los justos, los poco justos que quedamos a nivel mundial, estamos clamando, estamos pidiéndole a Dios que nos proteja, clamando a Dios que los perdone. Y también estamos clamando al pueblo para que se arrepienta y hagan frutos de arrepentimiento dignos. Porque mire, dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra y clamor. Clamor es decir, mira Señor. O también los ángeles de Dios, que son, claro que Dios todo lo ve, pero también claman contra los pecadores. Claman contra. También los justos, hermano, porque vemos en la bendita palabra cómo Jeremías y cómo ponían a Dios y clamaban para que les hiciera justicia en contra de los pecadores. Sodoma y Gomorra, ya vimos que tenía dos reyes, estaban en pecado. Ahora, se aumenta más y más. En vez de disminuir, el pecado aumentaba más y más. Sí, así bien. El clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Se ha agravado. Meditemos en las enseñanzas de edificación a los mansos,
a los humildes, lo que nos quiere decir Dios. Mira, hermano y hermana, le voy a poner un ejemplo de una persona. No voy a decir su nombre. Esta persona a los 22 años era una persona, un buen hijo con sus padres. Pero había un hermano mayor que torció su camino. Estoy hablando de gente que no era cristiana, poniendo ejemplo. Y se volvió adicto a la cocaína, empezó a probar la marihuana y empezó a jalar al hermano menor. El mayor le llevaba 2 años. El menor le decía no y el otro le decía, mariconcito, debes de conocer esto, debes de hacerte hombre, debes de conocer de todo y saber dominar esto como yo. Y el otro, por siempre ver a su hermano con amor y como el mayor, accedió y dijo, bueno, accedo y uno no creo que me afecte. Una vez que probó, se le fue fácil seguir probando y seguir probando hasta que se dio cuenta que cuando lo quiso dejar, que cuando lo vino amargura a su vida, cuando le vino enfermedad, ya era un adicto más. Ya era un adicto más. Y que ya se fue agravando cada vez más y más y más sin darse cuenta hasta que ya no pudo salir. Le pongo otra parábola más, otra enseñanza más. De Canadá a México venía una parvada de patos para invernar aquí en México, porque el invierno de Canadá es horrible. Venían y en el trayecto, son parábolas, los patos silvestres vieron un aviario, vieron comida de sobra, vieron muchos patos de su especie, patitas, vieron estanques de agua, vieron sombra, vieron nidos y bajaron el que los iba guiando. Y dijo, coman, beban y levantemos vuelo nuevamente. Pero hubo unos patos insensatos que cuando el líder de los patos les dijo, vámonos, ellos dijeron, espérate, ¿para qué sufrimos? Mira, aquí tenemos calor, tenemos techo, tenemos comida gratis, tenemos patitas hermosas, patitos, no, quédate un tiempecito y luego, y dijo, no somos de aquí, este no es nuestro hábitat, nosotros no somos de aquí, esto no es nuestra naturaleza, vámonos. Y los patitos insensatos dijeron, no, nos vamos a quedar un rato y luego los alcanzamos. Y se fue el pato con todos los demás. Los insensatos se quedaron. Y 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y cuando quisieron regresar a Canadá, porque ya había pasado el invierno, quisieron levantar el vuelo y eran unos patos más engordados para el matadero. Ya no pudieron levantar vuelo porque ya estaban obesos. Así, bendito hermano y bendita hermana, le pongo otro ejemplo para profundizar esta enseñanza. El rey David, en el tiempo de Samuel, de 2 Samuel y de los reyes. David, siendo rey ya, comenzó con un pecadito, con uno. Nosotros estamos en guerra en todo momento. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra Satanás, y en todo momento tenemos que estar velando. Y sobre todo los representantes, apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, diáconos, debemos de estar con el yelmo, con la coraza de justicia, con la espada y bien calzados para enfrentar y estar todos los días en la guerra. Pero, ¿qué pasó con David como una sombra de lo que iba a venir? Que el pueblo estaba en guerra y que el rey quiso tomar un reposo. Como hoy hay muchos representantes que dicen unas vacaciones. Ya trabajé 2 años, ya trabajé todo 1 año, necesito unas vacaciones. Ok, para ver quién nos juzgue.
Porque nosotros bíblicamente tenemos vacaciones, no. Nosotros tenemos un reposo en esta obra y el reposo va a ser allá arriba, a los que hayan trabajado todos los días. Entonces, y cuando quiera que yo le haga una enseñanza, tanto con el Antiguo como con el Nuevo Testamento, para fortificar las palabras que Dios me permite enseñar, con mucho gusto, hermano y hermana, para que nadie lo engañe. En la Biblia no vienen vacaciones, no vienen. En la Biblia viene una entrega total. Entonces, le estaba diciendo esto el clamor contra se ha agravado. Entonces, el rey David lo que hizo fue no ir a la guerra. Y dijo, un reposo, un descanso, vayan a la guerra. Ok, ¿qué pasó con ese primer pecado? Que pensó que no iba a pasar nada. Se agravó su pecado, como dice aquí. Se agravó su pecado porque estando en reposo, estando en pereza, entonces vio desde su balcón a una mujer desnuda, teniendo ella mujeres, una mujer desnuda ya casada, y la mandó traer con sus siervos y tuvo una relación fuera de la ley de Dios, ilícita, y la embarazó. Cuando él supo que la había embarazado, entonces, tercer pecado, sin darse cuenta, ya estaba ciego David, se empezó a agravar su pecado en extremo, sin darse cuenta ya. Tercer pecado, mandó traer al capitán, porque el esposo de esta mujer era un capitán de la guerra, representando hoy un hermano que tenga algún ministerio dado por Dios y no por el hombre. Y lo mandó traer y le dijo, ¿sabes qué? Te mandé traer porque has sido, fíjese el engaño ya también, un muy buen elemento, vete a reposar unos días con tu esposa en tu casa y luego regresa a la guerra. Ya con la astucia para que tuviera él una relación con su mujer y no se descubriera que David había embarazado a su esposa. ¿Por qué? Pues estando su esposo en la guerra y su esposa embarazada. ¿Entiende? Bueno, pero este hombre representa un hombre sensato, un hombre prudente, un hombre, el capitán, que le dijo, no, David, no, ¿cómo crees que están en guerra? ¿Cómo crees que voy a dejarlos? No, no me hagas esto. Entonces David astutamente dijo, está bien, pero tómate, mañana te vas, porque ya es tarde, tómate una copa conmigo. Y lo embriagó, porque sabemos que el vino es un afrodisíaco que despierta el apetito sexual. Y dijo, emborrachándolo, se va a ir con su esposa. Y claro, era un hombre que no había tenido relaciones con su esposa, vaya usted a saber cuánto tiempo. Lo embriagó, pero este hombre no se fue a su casa, sino que se quedó a dormir afuera de la puerta de David. Y no le salió la astucia a David con un hombre sensato. Ahora, se agravó el pecado en extremo porque, quinto pecado, cuando este hombre se fue, mandó una carta con uno de sus sirvientes a otro capitán y le dijo, ponlo al frente de la guerra y déjenlo solo para que lo mataran. Entonces llegó un profeta llamado Natán, cuando David ya estaba en extremo, en pecado. Empezó con uno, luego con otro, luego con otro, luego con otro, y ya no se daba cuenta. Y ese es el temor de velar, ese es el temor de no dormir, ese es el temor de no decir, nada más tantito, no, nada más tantito, no, hermano, ni hermana. Nada más tantito va endureciendo el corazón. Y Satanás es un imán. Ahora, claro que sabemos la historia, ¿verdad? Natán lo despertó de su locura. Lo despertó de la gravedad del pecado que había hecho y se puso a cuentas con Dios. Pero en este caso, ya estaban endurecidos, ya no se daban cuenta Sodoma y Gomorra. Ya el pecado había llegado en extremo. Y yo siempre le he dicho, un poquito de sueño
me hace dormir. Si yo me mantengo despierto, activo en la obra de Dios, no va a haber problema, hermano y hermana. Pero si yo me desactivo tantito, empiezo, ya le dije, un drogadicto, un alcohólico, empiezan con una copa, empiezan con una pastilla de fentanila o no sé si es inyección, empiezan con un periquito, ¿no? Que así se llama, un pase de cocaína, empiezan con unas fumaditas de marihuana. Así empiezan. Y después, es demasiado tarde, quieren salir y ya no se puede. Entonces, yo le pongo ejemplos para que podamos profundizar esto que estamos viendo. Ahora, bien, dice, porque Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra, y vuelvo a repetir, cuando dice contra, pues es contra Jehová, contra Sodoma y Gomorra, se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Dice, 21, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que se ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Claro que Dios lo sabe todo, sabía perfectamente bien que no habían cesado su obra, pero nos los da como conocimiento. Descenderé a ver si se arrepintieron, por medio del Lot. A ver si se arrepintieron, descenderé a ver si pararon su locura, a ver si pararon su maldita obra, a ver si pararon la iniquidad, a ver si dijeron, baste ya, y a ver si se pusieron a cuentas conmigo. Dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré, si se arrepintieron o no. Bueno, y una vez que le dijo este ser espiritual a Abraham todo esto, si se apartaron de allí los varones y se fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová, Cristo y los varones. ¿Quién es el que juzga? El rey. ¿Quién es el rey? Cristo Jesús. ¿Con quién nos juzga? Por eso fue con estos varones a su pueblo. O más bien, al pueblo de Sodoma y Gomorra. Se fue ahí. Pero Jehová se quedó con la voz, Abraham se quedó con la voz de Jehová. Recuerde que ya vimos, bendito hermano y bendita hermana, todo lo que significó toda la enseñanza de estos varones cuando llegaron, que se les lavó los pies, que del árbol, el sacrificio, la amasada, toda la profundidad profética que tiene y que ha tenido la bendita palabra de Dios para mostrarnos siempre proféticamente la bendición que hoy tenemos. Pero también, no nada más vamos a hablar de las bendiciones, porque también vamos a hablar de las maldiciones. ¿Por qué Dios nos habla de su ira? ¿Por qué nos habla también de maldiciones? Porque el principio de la sabiduría es el temor, al que cree, al que tiene fe, el temor. Porque el que conoce a Dios y el que cree que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de ira, entonces tememos como pueblo suyo para evitar los pagos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hemos visto que Dios ha dado a los ingratos. Para eso nos deja su bendita palabra. Ahora, y se acercó Abraham, y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Ya. Y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Ahora fíjese bien, ponga atención. ¿Habló Dios de destrucción en los versículos de arriba? No. ¿Cómo sabía Abraham? Entonces, que estos varones que estuvieron con Abraham que iban a Sodoma, ¿cómo sabía Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra? Porque conocía a Dios, hermano. Como hoy, un verdadero siervo que conoce a Dios, sabe perfectamente bien la destrucción que le puede venir a un hermano o hermana que practique el pecado. Pero los insensatos dicen, no, Dios es amor. No,
no se pierde la salvación, no, no pasa nada. Pero un justo sí sabe perfectamente bien, porque Dios no había hablado de destrucción. Ahora, ¿Abraham sabía que había pecado en Sodoma? Sí, por Dios y también a oídas. Ahora, sabía porque estaba al pendiente también de Lot. Y Abraham sabía que Lot, su sobrino, era justo. Justo, porque aquí, recordemos, y le voy a recordar una enseñanza en el Nuevo Testamento sobre esto que vamos a ver. La cizaña y el trigo. Y dice así: Señor, Señor, un enemigo vino de noche a tu campo, Señor. Tú sembraste buena semilla. Sembraste trigo, Señor. Pero un enemigo vino y sembró cizaña. Y suele suceder, Señor, que están creciendo juntas, Señor. Manda, Señor, a que quitemos la cizaña. Y él dijo, no, déjala que crezcan juntas. Y al final de los tiempos, segaremos la cizaña al fuego y el trigo en mi granero. Ya profetizando Dios que dentro de su pueblo iban a haber cizaña, iba a haber trigo. La cizaña es una planta que es a la vista casi igual al trigo, pero una sirve para comer y la otra no sirve para comer. También de igual manera, no todo el que me dice Señor, Señor, es trigo, pero son engañosos porque cargan Biblia, van a las congregaciones, ponen cara de piedad, dicen que son cristianos y aparentemente parecen trigo, pero son cizaña porque no alimentan, porque no son pan, porque no trabajan en la obra de Dios. Entonces, ahí está el justo y ahí está el impío. El impío es aquel que tiene el conocimiento de la bendita palabra, porque hay pecado de ignorancia. El pecado de ignorancia es cuando no tenemos esta ley, y hay pecado que con conocimiento se hace, se le llama impiedad. El justo es aquel que está en el temor, que es íntegro, que está practicando los mandamientos de Dios. Ahora, aquí empieza Abraham a decir, y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás, dijo Abraham, quizás, ponga atención, porque aquí vamos a aprender. Recuerde que hemos visto, bendito hermano y bendita hermana, que esta bendita palabra es una sombra de lo que iba a venir. Yo le enseñé antes de empezar el Antiguo Testamento, antes de empezar Génesis, en el primer capítulo, en la primera enseñanza, llevé a Hebreos a decir que el Antiguo Testamento era una sombra, que eran profecías de lo que iba a venir, de lo que hoy tenemos, del pacto de vida. Entonces, mire, quizás haya 50 justos. ¿Cuántos había en la ciudad en aquel entonces? Mire, hermano, yo creo que habían más de 5,000 personas entre Sodoma y Gomorra. Y fíjense bien, ponga atención. Es más, no vamos a hablar de 5,000, vamos a hablar de 2,000 personas. O de 1,000 si quiere. Entre Sodoma y Gomorra. Que habían más, pero vamos a hablar de 1,000. El 10% de 1,000 son 100. El 5% de 1,000 son 50. Está hablando de un 5% Abraham. No está diciendo, Señor, quizás haya 250. Abraham sabía también que había mucho pecado. Ahora, ¿qué está profetizando el día de hoy, bendito hermano, a nivel mundial? Porque también nos pone en el Nuevo Testamento Dios el ejemplo de Sodoma y Gomorra en las epístolas de Pedro. Fíjense bien, quizás haya 50 justos, le dijo Abraham, dentro de la ciudad destruirás también y no perdonarás al lugar, por amor a los 50 justos que están dentro de él. Porque habiendo justos,
hay obra. Podemos ir a redarguir, a exhortar para que vuelvan al pecado, porque la obra de un justo es ir por el pecador. Bueno, dice, por amor a los 50. Fíjense, no a los pecadores, no, porque Dios no ama a los pecadores. Abraham conocía a Dios perfectamente bien, ¿eh? Tenía conocimiento de Dios, por ser un hombre íntegro. Y también Abraham está intercediendo por los justos. Así como también hoy Cristo Jesús, en la epístola a los Hebreos, que es una carta universal, dice la palabra que Cristo Jesús intercede por nosotros. También dice en Primera de Juan, en las primeras epístolas, que en los primeros capítulos de Primera de Juan, que abogado tenemos para con Dios, a Cristo Jesús, que aboga. Bueno, pero vamos a ver proféticamente a qué se refiere esto. Dice en el 25, lejos de ti el hacer tal, Señor, y fíjese la confianza de poder hablar con Dios, de poder interceder, porque Dios escucha a los justos, porque Dios, siendo un Dios, no le dijo, cállate, yo soy el creador de los cielos, ¿y tú qué intercedes si eres un siervo? Sí, somos siervos, somos creación de Dios, pero nos ama. Y podemos nosotros interceder también por los pecadores. Podemos pedir y que Dios nos escuche y que con un razonamiento nos hable y nos diga el por qué va a destruir. También vemos el amor de Dios. Y cómo nosotros podemos tener esa comunión de poder interceder. Claro, Dios no se equivoca nunca. Lejos de ti el hacer tal, porque también ahí estaba Lot, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Claro que nadie le manda a Dios. Dios permitió en su momento hablar así a Abraham para darnos un conocimiento. Porque la bendita palabra nos enseña en toda la Biblia que Dios no desampara al justo. Que así hubiera un justo hoy en el planeta Tierra y todo lo demás sin piedad, Dios no desampara. Y lo que sí le puedo dar testimonio, bendito hermano y bendita hermana, es esto. Si usted cree y si está en la verdad, sabe perfectamente bien que estamos en los tiempos de apostasía. Sabe usted perfectamente bien que la mayoría de los que se dicen pueblo de Dios son sinagoga de Satanás. Usted lo sabe. Usted sabe proféticamente por la Biblia que en estos tiempos, si hay un 5%, ya ni el 5%, si hay un 1%, un 2%, de todos los que se dicen cristianos a nivel mundial, creo que para mí son muchos en estos últimos tiempos. Pero lo que sí le puedo dar testimonio de esto es que yo delante de Dios tengo mi conciencia tranquila y a diferencia de ver el pago que Dios les ha dado a la mayoría de los que se autodicen cristianos y en qué situación están, Dios no me ha desamparado. Dios me sigue protegiendo y la destrucción que ya les vino a ellos, porque ellos ya están destruidos, no me vino a mí. Pero también nos habla del juicio final. Pero habla de una destrucción. Porque en Pedro habla de los impíos, habla de los inicuos y dice así, que a estos les vino destrucción repentina. ¿Cuál es la destrucción el día de hoy como una sombra de lo que iba a venir? La destrucción es que el amor de Dios, el Espíritu Santo que habita en mí, se me salga. Y en el momento entra el demoledor, entra el que viene a demoler el templo de Dios que había edificado, que es el enemigo, y quedó destruido. Ahora, así bendito hermano y bendita hermana la profecía. Hoy, yo se lo digo para la gloria de Dios. He visto a muchos que ya están destruidos, pero también he visto a muy pocos que seguimos
Y Dios, a pesar de las maldiciones que hay en este nuevo pacto, no nos ha destruido. Bueno, ahora, fíjese bien. Y esta es palabra de Dios, porque recuerde también algo muy importante para poder entender esto. En las epístolas del Nuevo Testamento, en Pedro, la segunda epístola de Pedro, nos dice así, que toda la escritura fue inspirada por Dios, que ningún hombre habló por voluntad propia. Ninguno de los hombres que escribieron la Biblia lo escribieron por voluntad propia, sino dice la palabra que todos los hombres que escribieron esta palabra fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, si este varón escribió y en ese momento habló, fue porque Dios nos está dando una enseñanza. Y la enseñanza es que lejos está de Dios el destruir al justo con el pecador. Lejos está de Dios eso. Dios nunca va a hacer morir al justo juntamente con el impío. El justo no va a ser tratado como el impío. Y eso yo le doy testimonio, porque a mí no me ha tratado Dios de la misma manera que los impíos. Nunca tal hagas. Dice, el juez de toda la tierra, ¿el juez de quién? De su pueblo, de los que tenemos esta ley. Porque yo le digo algo, bendito hermano y bendita hermana, a mí no me pueden juzgar con una ley que no tenga. Pero está hablando de los que entramos por la puerta del redil. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, porque Dios es justo. Y así aquí en el planeta Tierra hay mucha gente en las cárceles, sobre todo aquí en México. Hay mucha gente justa que no hizo pecado, que no cometió un ilícito y lo metieron a la cárcel sin comprobarle el delito. No digo todos, no, pero si hay gente que está injustamente en la cárcel. Ahora, el hombre ha sido injusto siempre, pero Dios no es injusto. Dios, dice la palabra, que Dios da el pago a cada uno conforme a sus obras. Y Dios es justo. Entonces, fíjese bien el amor. Porque un rey, ¿qué le puede decir un sirviente? ¿A ti qué? ¿A ti qué? Que yo vaya a hacer esto. Cállate. Pero no. Vemos cómo Dios nunca nos deja a nuestras dudas, a nuestra confusión, a nuestras preguntas, sin una respuesta. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y fíjense bien lo que dice. A todo este lugar. No, los justos ya están. No tiene por qué perdonarlos Dios. Porque Dios no va a perdonar en que no haya pecado. Pero ¿por qué va a perdonar? Porque Dios tiene la esperanza que si hubiera 50 justos, hubiera una obra para ir a exhortar, para ir a amonestar, para ir a redarguir, para ir a traer a la oveja rescatada. Pero ya no había obra, hermano. Y uno no puede, solo. Porque vamos a ver que solamente había un justo. Ahora, si hubiera 50 justos, también por eso hablamos de la apostasía. También por eso vamos a concordar hoy la llegada de nuestro Señor Jesucristo y la destrucción que está profetizada para todo el planeta Tierra. ¿Por qué va a destruir Dios? Hermano y hermana, ya no hay obra. Ya, usted, yo le voy a hacer una pregunta, en cualquier parte donde esté en el mundo. ¿Usted a cuántos cristianos ve todos los días tocando puertas? ¿A cuántos cristianos ve yendo a la sierra, yendo con gente pobre a llevar el evangelio? A los católicos, a los árabes, a los palestinos, a Israel, a los judíos. ¿Cuántos ve que estén trabajando como Cristo, como Pablo? ¿Cuántos ve que lleven? ¿Cuántos ve que estén enseñando todos los días la palabra en las plazas, bajo de un árbol, en las casas? ¿Cuántos ve? Entonces, ¿para qué permite Dios al ser humano aquí en el planeta Tierra? ¿Para qué nos llamó? Para una obra. Pero cuando ya no hay obra, pues
Le pongo el ejemplo. Yo contrato gente para mi huerto que planté, para que lo cuide, para que lo abone, para que lo riegue, para que me dé un fruto. Pero descuidaron mi huerto desde hace 10 o 15 años y ya no hay ni fruto, los árboles están muriendo, ya no están podados, ya no están alimentados, ya no están regados, pero la gente sigue cobrando, la gente sigue divirtiéndose ahí en mi huerto. Si no me están dando para lo que yo los llamé, ¿qué cree que voy a hacer, hermano? Pues a quitarlos, porque Dios puso al ser humano aquí en el planeta Tierra para hacer luz, para hacer sal, para dar testimonio, pero si ya no hay ninguno que haga el bien, por eso viene Cristo, por eso la bendita palabra nos enseña que primero tenía que estar la apostasía, por eso el Romano nos dice, cuando venga el Hijo de Dios hallará fe. Ya no. Entonces, ¿para qué permite Dios aquí en el planeta Tierra al ser humano? ¿Para seguir con este deprave de guerras, de odio, de maldad? Pues verdad que no, ¿verdad, hermano? Entonces, fíjese toda la profecía que tiene, toda la enseñanza que tiene, porque Dios desde entonces ya sabía lo que iba a acontecer en el nuevo pacto, ya lo sabía, hermano, ya lo sabía. Bueno, entonces se dio cuenta Abraham que no había 50 justos y siguió intercediendo. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Fíjese bien. Polvo y ceniza. Bendito hermano y bendita hermana. Un verdadero siervo de Dios, alguien que tiene conocimiento, sabemos que mientras estemos aquí en el planeta Tierra, fuimos sacados del polvo, que es nuestro cuerpo, que es el barro, que de hecho el cuerpo humano tiene todos los componentes que tiene el planeta Tierra, los minerales y los componentes los tiene el cuerpo humano. Fuimos sacados de ahí y sin Dios, que representa el agua, y estando con Satanás y sin Dios, somos polvo. Somos como un lugar en donde no llueve y donde no ha llovido en 50, en 100 años, que hay ahí, hay puro polvo, porque no llueve. Pero ¿qué pasa cuando llega el agua a una tierra de polvo? Entonces se vuelve lodo y entonces empieza la vida. Entonces se puede sembrar. Entonces empieza a salir lo verde. Ahora, nosotros sin Dios, por eso dice la palabra que no es por obras. Por eso dice la palabra que si nosotros podemos dar un fruto, es porque tenemos agua y nosotros somos el barro, somos el polvo. Y sin Dios no somos nada. Y ceniza. Ahora, ¿qué está representando aquí Abraham? Abraham está confesando su pobreza delante de Dios. Y en San Mateo capítulo 5 dice la palabra, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y así también Pablo dice la palabra que cuando él era débil, entonces era fuerte. ¿Por qué? Yo siempre voy a reconocer que si se me sale Dios, no soy nada. Soy polvo y soy ceniza. ¿Quién soy yo para poder tener una comunión con Dios? ¿Quién soy yo para pedirle a Dios algo? Pero sé que si como polvo y ceniza tengo el agua y estoy dando vida y tengo el favor de Dios, entonces Dios me escucha y puedo hablar con Él. Porque aquí también podemos aprender de la oración. Ahora, dijo, aunque soy polvo y ceniza, tú me escuchas, Señor. Ahora, quizás faltarán de 50 justos 5, Señor. Ya está diciendo, quizás haya 45 justos. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? O sea, dice, quizás faltarán de esos 50, 5 justos. Ya está diciendo, quizás haya 45. ¿Destruirás por esos 5 que faltan a toda la ciudad, Señor?
se hallara allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Perdón, destruirás la ciudad. Y dijo Dios, no la destruiré si hallare 45. Otra vez. Ya le dije por qué. Ya le dije cuál es la enseñanza. El cuerpo de Cristo Jesús, la obra. ¿Por qué? Meditemos en esto, bendito hermano y bendita hermana. ¿Cuántos empezaron la obra después de que Cristo Jesús murió y resucitó? ¿Cuántos empezaron la obra para ir a evangelizar a todo el mundo? ¿Cuántos? A comparación de toda la humanidad, era un grupo muy pequeño. A comparación. Ahora, gracias a ese grupo justo, ¿qué pasó con la obra? Llegó el evangelio a todo el mundo. Entonces espero que sea yo, o más bien Dios me esté utilizando para que comprendamos el mensaje. El por qué viene Cristo. El por qué viene la destrucción. El por qué ya no hay quien haga la obra de Dios. Ya no hay quien haga la obra de Dios. Por eso, vuelvo a repetir, bendito hermano, ¿para qué los quiere Dios si ya no hay obra? Bueno, todavía con 45 se podía hacer una obra. Y volvió a hablarle y dijo, quizás hallaré allí 40. Le fue bajando de 5 en 5 primero. Y respondiendo, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor por estar insistiendo. Y Dios no se va a enojar por interceder a misericordia por los justos, no por los impíos. Porque Abraham no estaba orando por los impíos, estaba orando por los justos, para que hubiera obra. Dice, si hallaré 30, ya le bajó 10, ya no de 5 en 5. Y respondió, no lo haré si hallare 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor. Ya no sabía ni cómo decirle. Emprendido. Quizás se hallaren allí 20. Otra vez bajó 10. No la destruiré, respondiendo por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablaré solamente ya por última vez. Una vez más, quizás hayan 10. 10. No, la destruiré, respondiendo por amor a las 10. Y bendito hermano y bendita hermana, recuerde algo muy importante, concordando el Nuevo Testamento. ¿Se acuerda usted de la parábola y de la enseñanza de las 10 vírgenes? ¿O de los 10 que fueron sanados de lepra? ¿Se acuerda cuántos regresaron a adorar al que los había sanado? 1. ¿Y dónde estaban los otros 9? ¿Ingratos? ¿Que no regresaron a dar gracias? Ya profetizando y enseñando a Dios que los leprosos representan el pecado. Yo era un leproso y que Cristo Jesús me sanó. ¿Y cuántos hubo que Cristo Jesús los limpió, los sanó? ¿Y cuántos regresaron a glorificarle y a agradecerle con sus vidas? Digo, yo le concuerdo para que vea toda la profecía que hay, ya profetizando sobre todo estos últimos tiempos. Ni siquiera había 10 justos de 1000 o de 2000 personas que habían en Sodoma y en Gomorra. Ni siquiera. Ya le dije que profetiza todo esto. Y como dijo Abraham, ya no voy a hablar más que una sola vez. Ya no dijo 5, ya no dijo nada. Abraham sabía que Lot era justo, pero se llevó una gran sorpresa Abraham cuando tristemente vio que Sodoma y Gomorra en extremo habían pecado ya, en extremo. Ahora, y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham volvió a su lugar, ya no le dijo nada. Vamos a empezar, bendito hermano y bendita hermana, el capítulo 19 del Génesis.
Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, todo lo que Dios me permite enseñar, versículo tras versículo, si hay alguna duda, no duden en hablarme. Mire, hermano, hay algunos, no siempre, que me atacan, se burlan, en vez de preguntar. Yo acabo de tener apenas un comentario, ¿verdad? Donde me dice, ¿y usted qué sabe de Génesis? ¿Usted quién enseñó? Usted no sabe nada de Génesis. ¿Qué no sabe que los primeros capítulos de Génesis es una mitología? ¿Y que los judíos no dieron el conocimiento porque son monoteístas? Dice nada más, el primer pueblo. Me dice, ¿qué no sabe? Porque fue en la enseñanza donde Cam vio la desnudez de Abraham. ¿Qué no sabe que eso representa a los reptilianos? Que cuando Cam se dio cuenta y vio la desnudez de su padre, se dio cuenta que era un reptiliano. Reptilianos son alienígenas. Y así, bendito hermano y bendita hermana, están detorcidos. Detorcidos. Entonces, ¿por qué no se atreven a hablarme por teléfono y a decírmelo en cara? Para ver, no tanto para discutir, sino para poderles dar yo una enseñanza con amor, pedirle a Dios que quizás tenga misericordia y se puedan arrepentir. Por eso los humildes y los mansos, yo le pido que cualquier duda que tenga, bendito hermano, antes de juzgar, se comunique o que pregunte la duda, pero que no se vaya usted a perder. Y yo estoy dispuesto, bendito hermano, mientras tenga la presencia de Dios, soy un sirviente de Dios, recuerde. Bueno, entonces vamos a empezar con el capítulo 19. Dice la bendita palabra. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma. Ya no iba el tercero. Recuerde que el tercero era Cristo. Ya no iba ahí. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Ahorita le voy a explicar esto. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia ellos al suelo. Bendito hermano y bendita hermana, como siempre me lo ha permitido decir Dios. Dios nos dice que meditemos de día y de noche en este libro de la ley. Porque cada versículo, como Dios me lo está permitiendo, siempre tiene mucha profundidad, mucha enseñanza, muchos consejos a los que amamos, buscamos y escudriñamos. Y recuerde, todo este bendito libro es profético y nos dan mucha enseñanza del verdadero sacerdocio. Muchos dicen que Lot pecó. No, nunca pecó Lot. Y fíjese bien, el fruto que hemos visto de Abraham, también lo vamos a ver aquí con Lot. Ponga atención. Primero, llegaron pues los dos ángeles. Sí, en el Antiguo Testamento, seres poderosos del tercer cielo que Dios mandó. Como dice en el Antiguo Testamento, que Dios en otro tiempo nos habló por medio de los ángeles en el Antiguo Testamento, pero que hoy, en este nuevo pacto, nos ha hablado por medio del Hijo de Dios. Ya, en este pacto, sí le digo yo, y vuelvo a repetir y a reiterar, que las enseñanzas que Dios me permite dar, si usted tiene alguna duda, con mucho gusto. En este nuevo pacto ya no hay ángeles físicos, ya no hay ángeles que bajen a dar mensajes. Hoy, los ángeles que Dios ha dejado son la iglesia, son los mensajeros el día de hoy. ¿Y por qué se nos llama ángeles? Porque somos seres espirituales que no estamos en la carne, pero no militamos en la carne, estamos en la cruz. Nosotros somos seres de arriba, somos seres espirituales. A un ángel no se le antoja el dinero, no se le antojan las vacaciones, no se le antojan las fiestas, no se le antoja la música del mundo. Un ángel tiene otro alimento. De igual manera, un verdadero representante no milita en el mundo, no se enreda con las cosas del mundo. Buscamos y nuestro alimento son las cosas espirituales. Entonces, hoy ángel significa mensajero. Ahora, proféticamente, porque ya le dije que esto es una sombra, ¿qué representa entonces esto? Como yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, si yo veo
a dos ángeles venir, a un apóstol, a un profeta. Y los puedo reconocer, porque nosotros podemos conocer al árbol que da buen fruto y al árbol que da mal fruto. Los que somos espirituales, los que no pecamos, los que pecan no pueden ver al justo. Más bien, Dios les manda un espíritu engaño para que vean y crean en la mentira. Pero bueno, fíjense bien. Vamos a empezar ahí. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, ya casi anocheciendo. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Esas ciudades, bendito hermano y bendita hermana, generalmente tenían protección, tenían muros. Y en la noche se cerraba la puerta, como seguridad, como Jericó, como Jerusalén también. Ahora, ¿qué simbolismo tiene que Lot estaba sentado a la puerta? Mira, hermano, hermana, usted lee el libro, por ejemplo, de Ruth, y de igual manera también había gente que cuidaban la puerta del castillo donde vivía o de la casa donde vivía el rey Asuero. De igual manera, en el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, los que cuidaban la ciudad de Jerusalén se les llamaba atalayas. Estaban siempre vigilando las puertas de la ciudad. El estar sentado hoy a las puertas de la ciudad representa una iglesia verdadera que está en todo momento cuidando las puertas de este templo que es la iglesia, para que no entre el enemigo con su mentira, con su engaño, con sus ídolos. Los verdaderos representantes que estamos cuidando al rebaño somos atalayas y estamos a la puerta de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es la puerta, para que entren por la puerta de él. Estamos sentados velando en todo momento por si alguien quiere traer una sabiduría o meter un ídolo, que las escuelas, que el trabajo, que esto es mentira, lo de la cruz. Estamos nosotros velando las puertas para no dejar entrar al engañador. Entonces, el estar sentado a la puerta de la ciudad es que Lot representa un varón conforme a la voluntad de Dios que estaba haciendo su obra, aunque había ya pecado, aunque ya había entrado mucho pecado, pero él seguía haciendo su obra. Entonces, sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos, aquí está la vista espiritual, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó al suelo. Fíjense bien, y viéndolos. Cuando vino Cristo Jesús, dígame quién lo pudo ver y quién no lo pudo ver. ¿Quién se inclinó y quién dijo, este es el Hijo de Dios? ¿Y quién decía, este tiene demonio? Entonces, los únicos que pueden ver hoy a un árbol, a un ángel, a Dios, por medio de un instrumento, son los que no pecan. Los ciegos no ven, no se dan cuenta, los ciegos. Ahora, postrándose, no es que yo me hinque, porque la bendita palabra de Dios dice que no nos tenemos que inclinar ni a los ángeles ni a nadie más que a Dios. Pero aquí postrándose, ¿qué significa? Bien, la bendita palabra me enseña en Hebreos que los discípulos nos tenemos que sujetar a los que están velando por nuestras vidas, a los que están dando sus vidas, a los ángeles, apóstoles, que nos debemos de postrar y sujetarnos. Entonces, en el momento en que yo soy obediente, estoy reconociendo una jerarquía. Y así lo ha dejado Dios. Que nosotros nos sujetemos a los que velan por nuestras vidas. Que seamos obedientes, según cuál haya sido su conducta. Así también, bendito hermano y bendita hermana, quiero decirle que yo tengo un don, pero también mis hermanos tienen otros dones, y yo también a sus consejos y a los dones que Dios les ha dado, me sujeto y digo amén cuando me dan un consejo. Y mutuamente. Entonces, es reconocer a alguien que trae un mensaje puesto por Dios. Hoy, sí, en el Antiguo Testamento con ángeles del cielo, sí, bendito hermano y bendita hermana.
Entonces, sabía que los reconoció, para primero los reconoció, porque vamos a ver que cuando los ángeles entraron, no se dieron cuenta que eran ángeles. Los de Sodoma y Gomorra estaban ciegos. Claro, que entraron como una figura de cuerpo humano. Para Sodoma y Gomorra no se dieron cuenta que eran ángeles de Dios. Bueno, entonces fíjense bien. Y dijo, ponga atención, ahora mis señores, os ruego que vengan a casa de vuestro siervo y los voy a hospedar, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana se levantarán y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Bendito hermano y bendita hermana, en este versículo 2 vamos a concordar lo que Dios me permitió enseñar ayer, y sí creo que fue ayer, de la obra y antier de la obra de Abraham, cuando vino estos dos ángeles y cuando vino Cristo Jesús, que también le dijo, no pasen, por favor, déjenme darles un servicio. Y ya vimos toda esa enseñanza de querer lavar los pies, de que reposen en un árbol, de preparar un sacrificio, de amasar. Ya vimos todo eso. Yo espero que los que van dando un seguimiento se acuerden, bendito hermano y bendita hermana, porque precisamente un justo siempre busca servir, siempre busca lavar pies, siempre busca apacentar, siempre busca la obra, porque es lo que nos lleva a la vida eterna. Así que mañana vamos a profundizar, porque ahora ya no me va a dar tiempo, ya se nos fue la hora, y este versículo está muy profundo. Ahora mis señores, amos, os ruego que vengan a casa de vuestro siervo y se hospeden. Desde ahí vamos a empezar la enseñanza con hospedaje. ¿Qué significa el hospedaje? Concordando el Nuevo Testamento para mañana. Así que bendito hermano y bendita hermana, yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 37. Hasta mañana, si Dios lo quiere, y gracias.